primero que nada, muchas gracias por estos minutos, por compartir esto, porque la verdad que en una fecha tan particular, con todo lo que está pasando en el país, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, en serio. Para nosotros es muy importante poder comunicar y hacerlo a través de un medio masivo. Es extraordinario realmente. Dante, ¿qué pasa hoy en el radicalismo de Córdoba? Empiezo al revés del método científico, en vez de ir de lo general a lo particular, voy más de lo particular para que después hablemos de lo general. Sí, bárbaro. Se abre una nueva etapa. Nosotros el 10 de diciembre terminamos una etapa importante. Creo que el radicalismo dentro de Cambiemos está claro que cometimos errores, que callamos, que los dirigentes que tenían más relación con el gobierno nacional prefirieron callar, tal vez porque privilegiaron los cargos por sobre las ideas. Y en Córdoba, bueno, perdimos una elección el 12 de mayo, fuimos divididos, después perdimos la Municipalidad de Córdoba también, con lo cual se abre una etapa distinta. Yo creo que vienen dos cuestiones centrales. La primera, un radicalismo mucho más horizontal, ya no va a haber esos liderazgos excluyentes. Nosotros aspiramos a liderar una porción del radicalismo que trabaje para recuperar su identidad. Y la segunda, viene el debate fuerte respecto de para dónde va el radicalismo. Nosotros pensamos que tenemos que primero fortalecer nuestro partido y después buscar alianzas, por supuesto, con sectores progresistas que piensen parecido a nuestra expresión. Se habla de un radicalismo sin Mestre y sin Negri. Yo no digo, sin ellos seguramente trabajarán para ratificar su posición dentro del partido. Lo que creo que hay liderazgos nuevos. Nosotros vamos a tratar de liderar esa porción del radicalismo con ideas, con conceptos, con valores, con principios, y después también hay otros intendentes como Carlos Brina, como Ferrer, que va a asumir el tercero. Me parece que se viene una renovación importante y va a haber dirigentes que vienen empujando por ocupar espacios muy importantes, y ya no va a ser ese liderazgo excluyente de Mestre y Negri, sino que avanzamos en una cosa mucho más horizontal. Y a partir de esto, ¿cómo se juega? Porque digo, hoy los bloques están divididos, lo que es el PRO y la gente que apoyó a Mauricio Macri y la gente del radicalismo puro. Bueno, a partir de esta movida, ¿cómo se mueven en función de lo que pasan a ser también a nivel nacional, ¿no? Y en Córdoba, si bien lo siguen siendo, porque siguen siendo oposición, ya es una oposición diferente, porque también los resultados en determinados municipios le dieron una cachetada al radicalismo. Entonces, casi 40 municipios. Lo cierto es que empieza una etapa distinta y allí tiene que haber mucha fortaleza de los dirigentes radicales. Mucho discutíamos el otro día en el Comité Provincia ese 60% que sacó Macri en Córdoba. Y yo digo que no lo sacó Macri, no lo sacó Cambiemos. No, Córdoba es una provincia que ha sido muy maltratada por el kirchnerismo en su momento. Nosotros tuvimos esa azonada policial donde prácticamente durante 2 días Córdoba estuvo sin gendarmería, sin policía. Tuvimos que recurrir a la justicia por la caja de jubilación y por los fondos coparticipables. Y el radicalismo también hizo su tarea. Bueno, yo creo que se viene un debate interesante. Nosotros pensamos que el gobierno fracasó en muchísimos aspectos. Terminamos el año con el 40,8% de pobreza. El radicalismo no es solamente en defensa de la libertad, sino también de la igualdad. Y en ese sentido pensamos que lo primero que tenemos que hacer es lo que decía Raúl Alfonsín. Él nos decía que garantizada la democracia para siempre, lo que venía ahora era la tarea por la igualdad. Y eso es lo que queremos hacer, trabajar para que el gobierno lo vaya bien, hacer una oposición constructiva y tratar de que la Argentina despegue, pero que primero despeguen los que hoy más sufren la crisis en la Argentina. Ricardo, ya tenemos un poco la realidad provincial del radicalismo. No difiere mucho de lo que es la realidad a nivel nacional, ¿no? No, ha aludido a ello Dante recién. Bueno, yo le agradezco a Dante en primer lugar toda la tarea que viene haciendo, no por el partido, sino por sus ideas. Porque, a ver, algunos creen que el partido es una maquinaria electoral, y antes que eso es un sistema de ideas que hay que defender, si no, no tiene mucho sentido un partido político, ¿no? Lo voy a interrumpir. Sí. ¿Esas ideas se vieron reflejadas en esta
alianza que ustedes hicieron con Mauricio Macri, porque la verdad que por lo que uno lee, la justicia social siempre fue una bandera del radicalismo, ¿no? Y con este gobierno de Mauricio Macri, la verdad que eso no se vio. Bueno, exactamente, a eso nos referimos, ¿no? Cuando decimos sistema de ideas, decimos una manera de percibir, de imaginar la organización de la sociedad que debe traducirse en programas de gobierno para que se pueda concretar esa manera de imaginar la sociedad que tiene la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que durante los últimos 4 años no gobernó la Unión Cívica Radical, es verdad, no gobernó el partido, ni gobernó Cambiemos, gobernó el PRO, pero nosotros podíamos haber influido para que las decisiones que se tomaron no fueran las que se tomaron, sino que fueran otras. Y lamentablemente, por no entender adecuadamente cuál era la responsabilidad del partido, como dijo recién Dante, lo único que hicimos fue casi actuar como una escribanía, cosa que habíamos criticado tanto del anterior oficialismo, ¿no? Usted estuvo en los últimos días reunidos con el actual presidente, sí, porque este programa lo vamos a emitir el 10 de diciembre, así qué bien. El actual presidente Alberto Fernández. ¿Qué se lleva a usted de esa reunión? ¿Cómo surge la reunión? ¿A usted lo convocan? ¿Bajo qué objetivo lo convocan? Sí, él ya me había convocado con anterioridad, ¿no? Habíamos tenido encuentros con anterioridad con él. Y este último fue un poco la continuidad de aquellos encuentros, pero él me había dicho que quería reunirse incluso después de ser presidente, vía telefónica. Y siempre por H o por B, casi siempre porque él, su agenda de presidente electo, de candidato se lo impedía, se había venido postergando. Finalmente la tuvimos y para mí fue una reunión excelente, porque coincidimos, como habíamos coincidido en los encuentros anteriores, en la necesidad de cambiar el rumbo de la economía del país, en la necesidad de poner en marcha la producción en el país, en la necesidad de poner al servicio de la producción el sistema financiero y no al servicio de la especulación, en la necesidad de fortalecer Latinoamérica como instancia supranacional de negociación con otros países del mundo. Es mucho más fácil defender nuestros intereses frente a los países más potentes de la Tierra, desde un conjunto de naciones importantes, sí, que hacerlo desde el país solo, desde la Argentina solo. En la necesidad de terminar con la grieta, porque es plenamente consciente de que los problemas que tenemos son graves, muy graves, más graves que los del 2015, y que no los resuelve solo el mercado. Ojalá, sería tan fácil, porque no se trata solo de crecer, sino de distribuir bien, de generar equidad, equilibrio social. A eso no lo hace el mercado, no porque sea malo, sino porque no puede. No, aparte los argentinos ya conocemos eso, porque digo, en la época de Menem uno veía los números y en realidad vos decías, no, pero es que el país crece o tenemos esto de PBI, y en realidad era un poco como Chile, ¿no? Bueno, sí, los números te dicen una cosa, pero en realidad la gente no vive bien. Muchos respecto de Chile sabíamos lo que estaba pasando, sí, realmente, ahora no vale la pena entrar, pero lo que pasa es que lo que se decía de Chile era propaganda neoliberal en el fondo, porque incluso el que decía que todo estaba bárbaro, la mayoría, sabía que tarde o temprano los problemas del crecimiento chileno se iban a manifestar, la injusticia intrínseca del modelo de crecimiento chileno. Bueno, digo, pero sabe también Alberto que esto no es tarea del mercado, le decía, no porque el mercado sea malo, sino porque no es tarea del mercado, eso es tarea de la política, pero también sabía, en esto coincidíamos, que no es tarea de un partido, que es tarea del conjunto de la política. Es más, que no es tarea solo de la política, que hay que comprometer a otros actores económicos, los sectores del trabajo. Ahora, para poder hacer todo esto, para poder arribar a acuerdos con todos estos sectores y la política, se necesita terminar con la grieta. Hay que terminar con la grieta porque la grieta es un obstáculo para el diálogo, y si no hay diálogo no hay política, decía Alfonsín, y si no hay política no hay acuerdos, y se necesitan acuerdos, eso lo demuestra la historia. ¿Y cómo nos plantamos hoy ante esta división que tiene el radicalismo, ¿no? Bueno, antes le digo una cosa acá entre nosotros.
¿Sabe cuál es la diferencia? Yo lo digo a algunos correligionarios, amigos. La diferencia entre las reuniones que tengo yo con dirigentes del Frente de Todos y las que tienen otros radicales con el dirigente de frente, con los dirigentes del Frente de Todos. A ver cuál es. Que las mías se saben. Yo no oculto. Claro. Yo que se queden tranquilos muchos radicales. Yo puedo equivocarme, pero todo lo que hago lo hago pensando en hacer lo mejor para el país, y no creo que la grieta sea lo mejor para el país. Y les aseguro a los argentinos que allí donde la grieta se sostuvo durante mucho tiempo, y la Argentina es un ejemplo de eso, no es nueva la grieta, las cosas no andan bien. ¿Qué pasa en el radicalismo? El radicalismo no es un cuartel, nunca lo fue, no es un regimiento. El que tenemos que hacer sin chistar las cosas que dicen los que circunstancialmente nos representan en cargos electivos o en cargos partidarios. Es un partido muy horizontal, muy democrático, y nos gusta debatir. Bueno, esto es lo que hacemos con Dante, y eso no divide el partido. Nosotros hemos perdido numéricamente la discusión, creo que políticamente la realidad demostró que teníamos razón, pero hemos perdido numéricamente la discusión en el 2005, en el 2017, y en la última convención también, aunque, bueno, esto habría que matizarlo un poco. Sí, fue especial la última convención. Fue especial porque en realidad se dijeron muchas de las cosas que nosotros veníamos diciendo que había que decir, y que pero después no se cumplió, ¿no? Bueno, entonces estamos tratando de promover encuentros en todas las provincias para ver de qué manera el partido le puede ser útil a la sociedad hacia adelante. Porque si no, no tiene sentido hacer política para ser útil a mí mismo. Bueno, es que esa es la sensación que termina quedando por ahí en la ciudadanía, ¿no? Con estos enroques que, como dice usted, después resulta que nos enteramos que va fulano porque en realidad hacía 6 meses que se estaba juntando y entonces ya tenían arreglado, y ahí vos decís, sí. Bueno, mientras tanto nosotros por la gente, la sociedad que no se entera y que se sorprende con esto, por eso es la sensación que termina quedando. Sí, claro. En los últimos días se dio una discusión respecto de, por ejemplo, la presidencia del bloque, ¿no? Bueno, pero lo que yo echo de menos es que la discusión no girara en torno a proyectos diferentes. Yo no sé cuál era la diferencia, en el fondo, entre los dos aspirantes. Claro. Que hubiera hecho uno y que hubiera hecho otro. Eso es lo que me gustaba. O los dos hubieran hecho lo mismo. Porque no se discutieron propuestas de proyectos, se discutieron personalismo. Exacto, no tenía ningún significado político. Claro. Puede ser muy apasionante, interesante, como una carrera de galgo, pero significado político no tiene demasiado, ¿no? Que quiero decir, una competencia entre dos puede ser incluso muy interesante, pero de significado político puede carecer. Yo creo que estas discusiones que se daban en los medios de comunicación porque había aspiraciones concurrentes para un cargo, carecían de lo que les da significado, de un sustento, ideas distintas. Claro, de un sustento ideológico, de proyectos. De proyectos. Ahora, qué lindo, dentro de lo malo que nos pasó como argentinos, qué lindo que desde algún lugar... Voy a hacer una aclaración. Yo voté contra la carrera de galgo, a mí no me resulta interesante. Lo que pasa es que soy del interior y es una frase que solemos utilizar. Yo voté contra la ley para que se prohibieran. Qué interesante. Yo voté para que se prohibiera la carrera. Sí. Ricardo, dentro de todo lo malo que terminó pasando, me queda para destacar algo, que desde algún lugar esto nos enseñó a reivindicar la política. Sí. A que todo bien con los telefonitos, con el Big Data, pero hace falta la política, hace falta la rosca en el buen sentido, en la discusión de las ideas. Dante, vos estás en una legislatura que va a ser aburridísima, pero es que va a ser aburridísima porque por el poder absoluto que tiene el gobierno provincial. Entonces, si no se reivindica esto, es como que no
todo pasa por el Twitter, por el Facebook, por el videíto, y es todo carente de sustento. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero lo que pasa es que cuando uno le dice a la gente que se ha reivindicado la política, a veces no entiende bien qué quiere decir, ¿no? Porque yo creo que hubo política estos años y las dos cosas son ciertas. Lo que pasa es que son distintas maneras de hacer política. A ver, el neoliberalismo deja que el mercado se encargue casi por sí solo de las cuestiones económicas. Bueno, esa es una manera, es una política económica, es una decisión que toman los gobiernos respecto a la economía. Toda decisión que toman los gobiernos respecto de la economía es una decisión política. Sí, sí. Dejar que los mercados se encarguen de la economía. Pero en otro sentido, también eso es renunciar a la política, es renunciar a que sean los propios ciudadanos los que, a través de sus representantes y desde los gobiernos, influyan sobre el funcionamiento de la economía. Y en estos últimos años hubo una política antipolítica, digamos. Se creyó, no por maldad, hay una antipolítica antidemocrática, esa es la peor de todas. Autoritaria, demagógica, irresponsable, intolerante, que estamos viendo en el mundo y en América Latina, ¿no? Pero en los últimos años hubo antipolítica porque se partía de la idea de que lo mejor que le puede pasar a la sociedad, por lo menos en cuestiones económicas, es que la política o los gobiernos se metan lo menos posible. Y eso no nosotros, ni una teoría. La historia demuestra que no es así, no andan bien las cosas. Una pregunta para los dos. Dante, Macri no pudo, no supo, No quiso. o no quiso. Me parece que él tenía un modelo económico que era absolutamente errado. Él creyó que no tenía que haber política, que lo mejor que le podía pasar a la Argentina es ser conocido por CEO y empresario. Creyó que el derrame de la economía iba a producir efectos y realmente no hay derrame. Y en el modelo económico que pensó, evidentemente esto no se produjo. Y bueno, fue incapaz de resolver variables como la inflación, como la pobreza, como el crecimiento económico. Creo que fue el modelo, él quiso aplicar un modelo que en la Argentina no dio resultado. Me parece muy interesante lo que dice Dante, porque ahora parece que hay algunos que, bueno, pretenden poner la responsabilidad por lo que ocurrió en los últimos 4 años en Macri o en Peña. Y a mí me gustaría que fueran un poco más concretos, que dijeran, pero ¿qué fue lo que hicieron mal Macri o Peña? Porque ahí tendría que contestar más concretamente si hacemos esa pregunta, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que, como dijo Dante, el problema no es Macri ni Peña, el problema es las políticas que Macri y Peña acompañaron. Y no sé cuántos efectivamente, en Cambiemos, hicieron algo para evitar que se aplicaran esas políticas. La verdad que muy pocos. 2 están acá, muy pocos. En ninguno de los partidos que integran Cambiemos se dijo nada. Entonces, que todos asuman su responsabilidad y que no confundamos a la sociedad. Si a estas políticas, a las que se aplicaron durante estos 4 años, en lugar de Macri y Peña, las hubiera aplicado el Papa o quienes hoy están criticando a Macri y Peña, los resultados hubieran sido exactamente los mismos. Está bien, pero digamos que la decisión de aplicar esas políticas fue de ellos y de gente que acompañó y que en realidad, como dice usted, algunos hasta sin estar de acuerdo, pero sin animarse a contradecirlo. Ah, bueno, lógico, ellos fueron los que las aplicaron. Claro. Pero nosotros sabíamos que iban a aplicar esa política, Y nosotros, y él, Sí, yo y varios, sí. y los que tenían la posibilidad en nuestro partido y en otro partido de Cambiemos, de hacerle ver al presidente que estaba equivocado, en lugar de hacerlo le decía, meta nomás. Entonces,
que cada uno asuma su responsabilidad. Eso es lo que corresponde. Nosotros no pedimos que nadie se haga un harakiri ni que nadie dé un paso al costado. Lo pedimos que se defienda la idea del partido y que se reconozcan los errores para asegurarle a la sociedad que hacia adelante no los repetiremos. Bueno, una aclaración. Nosotros en el 2017 competimos en las PASO cuando Macri medía por las nubes, cuando parecía que la economía estaba fantástica, y lo cierto es que en aquel momento dijimos que el modelo nos iba a llevar a lo que pasó hoy. Sí, recuerdo, es más, hay archivo de eso, porque hemos grabado Déjenme decirlo, lo de Dante no solamente se conoce en Córdoba, y fue una ilusión para muchos, porque se conoce fuera de Córdoba también, porque nadie daba nada por la candidatura de Dante, porque enfrentaba, no de Dante, sino una candidatura alternativa a lo del oficialismo del PRO y al oficialismo del radicalismo, con una lista puramente radical. Y fue una sorpresa, casi 150.000 votos en una elección de esa característica. Es extraordinario, un precedente que les debe hacer ver a los radicales que hay vida después de Cambiemos. La verdad que les deseo mucho éxito a los dos. Ricardo, muchas gracias. No, gracias, Viviana. No lo conocía. A Dante lo conozco. Hemos de hecho realizado muchas notas y les deseo mucho éxito porque yo creo fervientemente en la política. Creo que los problemas en el país se solucionan con más política. Los problemas de la política se solucionan con más política. Y creo en la fortaleza de los partidos. Exacto. Creo que son la verdadera base del sistema democrático. Y si no les gusta, que nos digan con qué los reemplazan, porque son insustituibles. Ese instrumento se necesita. Entonces, me parece que ustedes tengan éxito en esta batalla y que el radicalismo vuelva a ser el partido que era, le va a hacer muy bien a la sociedad toda. Gracias, Viviana. Así que muchísimas gracias a ustedes, Viviana, y muchos éxitos. Muchas gracias.